Bienvenidos un dúo Amur S a nuestro canal, su refugio para el drama, el romance y todos los secretos mejor guardados del mundo otomano moderno. Hoy vamos a encender la pantalla con un tema que su copyright que les encanta, infidelidades. Esos giros inesperados que nos dejan con la boca abierta, esos besos robados a escondidas y esas miradas que dicen que mil palabras. Prepárense para un recorrido lleno de pasiu superíndice 3n, traición superíndice 3n y hasta alguna visita al mu copyright dico por la tensiu superíndice 3n. Hoy analizaremos 3 series turcas que tienen la infidelidad como uno de sus pilares centrales. Series donde el amor, la pasiu superíndice 3n y el deseo se entrelazan con el engau más menos la mentira y el remordimiento. Veremos CU superíndice 3 mo los personajes lidian con estas situaciones extremas, copyright consecuencias traen sus acciones y si al final, el amor verdadero puede perdonar cualquier error. Pero antes de que empecemos con el chisme jugoso, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de nuestros análisis, teorías y resúmenes de sus series turcas favoritas. Y por supuesto du copyright genme sus comentarios al final del vídeo con tu, dome de estas series les parece que tiene la infidelidad impactante. Su opinión superíndice 3n es muy importante para mu. Ahora vamos al drama. Nuestra primera parada en este viaje por el lado oscuro del amor nos lleva a la serie, Senu con diéresis al cap, o Llama a mi puerta, protagonizada por la adorable Hande Parrafoel y el carisma tico Kerem Bürsin. Esta serie, que mezcla comedia romántica con toques de drama, nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueño más menos de estudiar arquitectura, y Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto. Si bien la serie comienza con una relación superíndice 3n falsa que poco a poco se transforma en amor verdadero, a lo largo de sus 2 temporadas, la pareja enfrenta numerosos obstáculos, incluyendo adivinaron. Infidelidades emocionales y hasta alguno que otro beso robado por parte de personajes secundarios que intentan interponerse entre ellos. El geu copyright nero de Senu con diéresis al cap es principalmente comedia romántica, pero no se dejen engau más menos por su tono ligero. La serie también copyright n explora temas como la ambiciu superíndice 3n, la presiu superíndice 3n familiar y por supuesto, la complejidad de las relaciones amorosas. Uno de los momentos que ese tensiu superíndice 3n generó superíndice 3 entre los fanáticos fue cuando aparecieron personajes del pasado de Serkan, dispuestas a todo para reconquistarlo. Y es donde Eda, con su carácter fuerte e independiente, tuvo que luchar contra viento y marea para defender su amor. Ahora, por copyright, Senu con diéresis al cap, ¿es relevante para este tema de la infidelidad? Porque nos muestra CU superíndice 3 mo incluso en una relación superíndice 3n que parece perfecta, las dudas, los celos y las inseguridades pueden abrir la puerta a la tentación superíndice 3n. Además la serie explora las consecuencias de la infidelidad, tanto para la persona que engau más menos a como para la persona engau más menos ada. Y aunque la serie tiende a resolver los conflictos de manera rápida y con un toque de humor, no deja de plantear interrogantes sobre la confianza, el perdu superíndice 3n y la importancia de la comunicación superíndice 3n en una relación superíndice 3n. Profundicemos un poco en las infidelidades emocionales que mencionamos. En Senu con diéresis al cap, estas se manifiestan a trabu copyright de la cercanía que Serkan Bolat, en diferentes momentos comparte con otras mujeres. No se trata necesariamente de un acto físico, sino de una conexión superíndice 3n emocional que a los ojos de Eda, traspasa los límites de la amistad y se adentra en territorio prohibido. Un ejemplo claro es la relación superíndice 3n de Serkan con Selin, su exnovia y socia en la empresa. A pesar de que Serkan insiste en que solo son amigos y colegas, la historia compartida entre ellos, la química que aún existe y la evidente intención superíndice 3n de Selin de recuperarlo, generan una constante inseguridad en Eda. Otro personaje que complica las cosas es Piril, una mujer inteligente y ambiciosa que trabaja con Serkan y que en un momento dado, confiesa sus sentimientos por con diéresis copyright L. Si bien Piril no intenta activamente seducir a Serkan, su admiración superíndice 3n y atención superíndice 3n constante hacia con diéresis copyright L generan celos en Eda y ponen a prueba la confianza en su relación superíndice 3n. Estas situaciones, aunque no se traduzcan en un engau más menos o fusico, tienen un impacto significativo en la dinámica de la pareja.
Eda se siente insegura, cuestiona el amor de Serkan y se pregunta si realmente puede confiar en U con diéresis copyright L. La falta de comunicación superíndice 3n y la dificultad para expresar sus sentimientos agravan a UN mood S la situación superíndice 3n, generando malentendidos y conflictos que amenazan con destruir la relación superíndice 3n. Un dato interesante sobre ese nu con diéresis al capm es que la química entre Anderu párrafo el y Kerem Bursin traspaso superíndice 3 la pantalla. Los actores comenzaron una relación superíndice 3n sentimental durante el rodaje de la serie, lo que generó superíndice 3 a UN mood S interu copyright S por parte del público. Aunque lamentablemente la relación superíndice 3n terminó superíndice 3, su romance en la vida real hizo que las escenas de amor en la serie fueran a UN mood S creíbles y emotivas. Los fanáticos apodados Anker se sintieron profundamente identificados con la pareja y vivieron con pasión superíndice 3n cada momento de su relación superíndice 3n, tanto dentro como fuera de la pantalla. La ruptura fue un duro golpe para muchos seguidores, que aún hoy sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3n. Ahora pongo monos un poco moon s serios y adentro copyright monos en el mundo oscuro y lleno de secretos de Sadakat Sith, o infiel en Spawn más menos sol. Esta serie, protagonizada por Kan Sudere, Kanezindoruk y Melis Sezen, es un drama psicolu superíndice 3 jico que nos mantiene al borde del asiento desde el primer capítulo. La trama gira en torno a Asia Ilmaz, una exitosa doctora que lleva una vida aparentemente perfecta junto a su esposo Volkan y su hijo Ali. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando descubre que Volkan lleva dos aún más menos osengau más menos su con diéresis, Dola con una joven llamada Derin. Sadakat Sith es un remake de la serie británica Dr. Foster, pero la versión superíndice 3n turca le aún más menos a de un toque propio, explorando temas como la venganza, el poder femenino y las presiones sociales que enfrentan las mujeres en la sociedad turca. La serie no se guarda nada a la hora de mostrar las consecuencias devastadoras de la infidelidad, tanto para la persona en Gau más menos Ada como para la persona que en Gau más menos A. Volkan, el infiel de esta historia, es un personaje complejo y contradictorio. Por un lado, ama a su esposa y a su hijo, pero por otro, se siente atraído por la juventud y la vitalidad de Derin. Su incapacidad para tomar una decisión superíndice 3n clara y asumir las consecuencias de sus actos lo convierte en un personaje odiado por muchos, pero también copyright n comprensible en cierto modo. Volkan representa esa figura masculina atrapada entre la seguridad de una relación superíndice 3n estable y la atracción superíndice 3n por lo nuevo y desconocido. Su indecisión superíndice 3n y su falta de honestidad son los catalizadores de la tragedia que se desata en la serie. Asia, por su parte, es una mujer fuerte e inteligente que decide no quedarse de brazos cruzados ante la traición superíndice 3n de su esposo. En lugar de hundirse en la depresión superíndice 3n, Asia decide planear una meticulosa venganza contra Volkan y Derin, utilizando todas sus armas para destruirlos. Su venganza no es solo un acto de ira, sino también copyright n una forma de recuperar su poder y su dignidad. Asia se transforma en una mujer implacable, capaz de cualquier cosa para protegerse a sí misma y a su hijo. La serie explora en detalle el proceso de descubrimiento de la infidelidad por parte de Asia. Desde las primeras sospechas, alimentadas por más menos os detalles y contradicciones en el comportamiento de Volkan, hasta la confirmación superíndice 3n definitiva a Trabu Copyright S de una serie de pistas que la llevan a descubrir la verdad. Este proceso es doloroso y angustiante para Asia, quien se siente traicionada y humillada por la persona que Moon se ama. ¿Por qué Copyright Sadakat Sith es tan adictiva? Porque nos muestra la infidelidad desde una perspectiva cruda y realista. No hay romanticismo ni justificaciones para el engau más menos o. La serie nos presenta las consecuencias devastadoras de las mentiras, los secretos y la falta de confianza en una relación superíndice 3n. La serie se adentra en las profundidades del dolor y la desesperación superíndice 3n que provoca la infidelidad, mostrando CEU superíndice 3mo puede destruir una familia y cambiar la vida de las personas para siempre. Ademun S. Sadakat Sith destaca por sus actuaciones impecables, especialmente la de Kan Sudere, quien interpreta a Asia con una intensidad y una vulnerabilidad que te atrapan desde el primer momento. La serie también Copyright N cuenta con una banda sonora emotiva y una dirección superíndice 3n impecable, que crean una atmu superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3n y suspense que te mantiene pegado a la pantalla. La música en particular
juega un papel fundamental en la creación superíndice 3N de la atmósfera superíndice 3 esfera opresiva y angustiante que caracteriza a la serie. Un dato interesante sobre Sadakat Sid es que generó superíndice 3 un gran debate en Turquía sobre el tema de la infidelidad y el papel de la mujer en la sociedad. La serie fue elogiada por su honestidad y su valentía a la hora de abordar temas tabú, pero también Copyright N fue criticada por algunos sectores conservadores que la consideraban demasiado explícita y provocadora. El debate reflejaba las tensiones existentes en la sociedad turca entre la modernidad y la tradición superíndice 3N, y ponía de manifiesto la necesidad de abordar abiertamente temas como la infidelidad y la igualdad de género. Copyright Nero. Y finalmente llegamos a Yasak Elma, o Fruto Prohibido en Spau más menos Sol. Esta serie, que ya cuenta con varias temporadas, es un culebro superíndice 3N de manual lleno de intrigas, ambiciones, engau más menos os y, por supuesto, infidelidades. Yasak Elma es la personificación superíndice 3N del melodrama turco con giros inesperados, personajes extravagantes y una trama que nunca deja de sorprender. Yasak Elma nos presenta la historia de dos hermanas, YLDZ y Zeynep, que tienen personalidades muy diferentes y su más menos os muy distintos. YLDZ es ambiciosa y su más menos a con una vida de lujo y glamour, mientras que Zeynep es sencilla y prefiere una vida tranquila y feliz. Las hermanas representan dos polos opuestos de la sociedad turca, y sus diferentes perspectivas sobre la vida y el amor son una fuente constante de conflicto y drama. Las vidas de las hermanas se cruzan cuando YLDZ recibe una oferta de Ende Argun, una mujer rica y poderosa que quiere deshacerse de su esposo, Alit. Ende le ofrece a YLDZ una gran suma de dinero si logra seducir a Alit y provocar su divorcio. Este es el punto de partida de una serie de eventos que cambiaron la vida de las hermanas para siempre. A partir de ahí, la serie se convierte en un laberinto de traiciones, alianzas inesperadas y romances prohibidos. Yasak Elma es una serie adictiva porque nunca sabes qué copyright va a pasar a continuación superíndice 3N. Los personajes estuvieron constantemente en gau más menos ando, mintiendo y traicionando a los de Mudese, lo que crea un ambiente de tensión superíndice 3N y suspense que te mantiene enganchado a la pantalla. La serie se caracteriza por su ritmo vertiginoso y su capacidad para sorprender al espectador en cada capítulo. En Yasak Elma, la infidelidad es una constante. Los personajes se casan, se divorcian, se enamoran y se desenamoran a una velocidad vertiginosa. Nadie es fiel a nadie y todos tienen algo que ocultar. La serie nos muestra CEU superíndice 3 mola ambiciu superíndice 3N, el poder y el dinero pueden corromper a las personas y llevarlas a cometer actos impensables. En este mundo el amor verdadero es una ilusión superíndice 3N y las relaciones se basan en el interu copyright S y la conveniencia. Si bien Yasak Elma es una serie entretenida y divertida, también Copyright N es importante destacar que algunos de sus personajes y situaciones pueden resultar moralmente cuestionables. La serie no tiene reparos en mostrar la superficialidad, la hipocresía y la falta de escrúpulos de la alta sociedad turca. Los personajes de Yasak Elma son a menudo egoístas y manipuladores, y sus acciones tienen consecuencias devastadoras para quienes los rodean. Un dato interesante sobre Yasak Elma es que ha contado con un elenco rotativo a lo largo de sus temporadas. Muchos actores han entrado y salido de la serie, lo que ha mantenido la trama fresca y sorprendente. Además, la serie se ha caracterizado por sus vestuarios elegantes y sus escenarios lujosos, que contribuyen a crear una atmósfera superíndice 3 esfera de opulencia y glamour. El vestuario y la escenografía son elementos clave en la creación superíndice 3N del universo de Yasak Elma, y contribuyen a reforzar la imagen de riqueza y poder que caracteriza a la serie. En resumen, Yasak Elma es una serie que no se toma a sí misma demasiado en serio, y que ofrece al espectador una escapada a un mundo de fantasía y drama. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y sorprenderte a partes iguales, Yasak Elma es una excelente opción superíndice 3N. Bueno amigos, hemos llegado al final de este recorrido por el mundo de las infidelidades en las series turcas. Hemos visto CEU superíndice 3 Mos en Ukondieres y Salkam, nos muestra las tentaciones en una relación superíndice 3N aparentemente perfecta, CEU superíndice 3 Mos Sadakatsiz. Nos presenta las consecuencias devastadoras del engau más menos o ICEU superíndice 3 Mo Yasak Elma, nos sumerge en un mundo de intrigas y traiciones donde la infidelidad es la norma. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo.
Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Le de estas series les parece que tiene la infidelidad de ese impactante? ¿Conocen alguna otra serie turca que aborde este tema de manera interesante? Du copyright genme sus comentarios abajo y copyright nenme sus opiniones. También copyright n me gustaría saber copyright otros temas les gustaría que abordemos en futuros vídeos. Su feedback es fundamental para nosotros. Y antes de despedirme les recuerdo que le den like al vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de nuestros análisis, teorías y resúmenes de sus series turcas favoritas. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la Superíndice 3 Sima. Chao, chao.